y lógicamente que tenemos un montón de cosas para charlar con alguien que tiene cualidades extraordinarias para hablar sobre los temas que más aquejan al país y la situación en la que estamos, porque el país, si de algo carece, justamente es de una mirada estratégica, de una visión de futuro y la posibilidad justamente de salir de manera armónica de una situación crítica en la que nos encontramos. Así que yo les diría que es a partir de este momento, son las 17 horas y 17 minutos, y creo que ya estamos en contacto con Carlos Leiva. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien. Mira, Carlos, lo primero que quería preguntarte es por lo que hemos vivido la última sesión de diputados en la cual se tenía que aprobar el presupuesto. Todo indicaba que ya había un consenso, esas roscas propias que hay en la Cámara de Diputados, donde, en fin, se buscan las vueltas para que el gobierno tuviera presupuesto. A último momento nunca pude yo saber si, digamos, por impericia o con malicia, habló el jefe de la bancada del oficialismo y eso rompió los consensos preexistentes y el gobierno se queda sin presupuesto en un contexto histórico bastante complejo. Así que la pregunta que yo te quería hacer es cómo pensás vos que va a repercutir la ausencia de lo que, según Martín Guzmán, es la única herramienta de planificación que tiene el gobierno, que es el presupuesto. Bueno, mira, en primer lugar, convengamos que si es la herramienta de planificación y la única que tiene el gobierno, pareciera ser que habiendo entrado en septiembre, debería haberlo discutido por lo menos con el Parlamento anterior, en el que seguramente iba a contar con una mayoría suficiente como para aprobarlo, y fundamentar todos y cada uno de las afirmaciones que se hacen en el presupuesto. Yo puedo aceptar que el presupuesto sea una especie de mensaje de política económica. Antiguamente, nosotros hacíamos en el Ministerio de Economía, que estoy hablando hace 50 años, lo que se llamaba el presupuesto económico nacional. Ese presupuesto tenía un mapa enorme, gigantesco, que lo había desarrollado Federico Herschel en el CONADE, donde estaban todas las variables que influyen sobre la vida económica de la Argentina y que terminan en un número grande que conocemos como el Producto Bruto. Claro. Que por supuesto no es lo mismo que crezca que no crezca, pero a su vez no es lo mismo que crezca de una manera que crezca de otra. Es decir, es un número agregado, es una fórmula, digamos, para decirlo en forma absolutamente primitiva. Si vos querés hacer un guiso, no las proporciones de carne y no sé, y cebollas, papas que pones le dan un sabor, y si la proporción es distinta, el sabor es otro. Es un guiso, pero no los guisos son iguales. Lo que calculó Martín Guzmán, sinceramente, es un tiro al aire. Es obvio que es un tiro al aire. No hay ningún argumento allí por lo que sugiera que va a lograr bajar la inflación del 50 al 35. No hay nada que diga que eso va a ser así. Por ejemplo, no dice voy a hacer un acuerdo de precios salarios, que sería un argumento. Tampoco dice por qué va a crecer la economía. Vos sabés que la economía tiene, la estadística tiene una cosa que se llama lo que viene de arrastre, ¿no es cierto? Sí. Y ciertamente este año 2021 ha crecido muchísimo la economía, pero muchísimo. Yo recuerdo haber sido quizás el primero que cantó al principio del año que iba a crecer el 8. Honestamente, no quiero hacerme con esto que soy un gran pronosticador, pero era evidente que la economía iba a crecer porque venía de una catástrofe como fue la de 2020, y apenas se viera un minuto de viento y de aire, la economía iba a crecer. Efectivamente, la economía creció, está creciendo. Por supuesto, a tasas altísimas, pero realmente altas. Si las es mensual, supera el 10%. Ajá. Ahora bien, eso va a dar un arrastre para el año que viene, pero el arrastre que da, fíjate vos, es un crecimiento complicado, porque lo que crece, para siempre en la Argentina, es la vía más cortita, ¿viste? La vía más corta es hagamos que crezca el consumo, que es como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Es decir, hay una promoción del consumo que lamentablemente en la Argentina
cuando revisás el listado de los bienes, los que vos consumís todos los días, los que la gente compra normalmente, del dentífrico al televisor, te encontrás con que tiene una enorme cantidad de componentes importados. Entonces, un crecimiento veloz, pero que es profundamente dependiente de la provisión de importaciones, depende de una manera dramática de o la generación de excedentes comerciales por exportaciones que estén al mango o por la capacidad de financiarte que tengan los proveedores de los productores locales. Deuda. Como vos te imaginás, un país que está haciendo malabares respecto del fondo, la deuda, el criterio general, el discurso que se realiza sobre ese tema, no suscita un entusiasmo notable de parte de los que tienen que proveer recursos. Eso es así. Vos podés indignarte, decir que es derecha, que es cierto, que dijeron lo que quieran, pero eso es obvio. El que tiene que visitar está en el otro lado. Eso por un lado. Y por el otro, que es para mí lo central, vos no tenés una política clara y precisa en materia de exportaciones que diga, bueno, esto vamos a pegar el gran salto. Tenés unas coincidencias, llueve un poco más, mejoran los precios internacionales, porque bajó la tasa de interés, en el caso que así fuere. Está bien, fenómeno, vos tenés un empujoncito. Pero la realidad es que todo lo que tiene que ver con la promoción de la política exportadora de todos los rubros en la Argentina es una, perdóname, catrasca. No existe. No hay ningún programa, nadie se ocupa de eso. Realmente estamos en manos de un grupo, no de ahora, eso tiene larga data, si no, no estaríamos como estamos. Sí. Explicando a Argentina, pensar que ocurrió estos 2 años es ridículo. También con los otros 4 también es ridículo. Yo te voy a contar simplemente una cosa para que la tengas en cuenta. En los últimos 46 años, sumate esto, en 21 cayó el producto. Increíble. En 21 subió, que lo compensó, y te quedan 4 netos entre la caída y la compensación. En esos 46 años, de lo que la economía fue un sub y baja, ¿qué ocurrió? Bueno, muy simple. Nunca nadie tuvo la menor idea de cómo hacer para copiar lo que otros hacen. No pido originalidad. Ahora la Argentina renunció a copiar, hasta eso. Y no es lo que dicen los liberales que hay que copiar, porque justamente los países que crecen dicen una cosa y hacen otra. Son como esos conferenciantes que ofrecen un método para adelgazar, coman a base de lechuga y una semilla, y el tipo cuando vuelve a la casa se compra un asado. La gente quiere ir a ver qué es lo que se hace. Es lo que hicieron los chinos, los japoneses de la Revolución Meiji. Fueron a copiar el mundo cómo avanzaba. Claro. No se los mataron los chicos en la universidad para que le expliquen lo que hay que hacer, sino a ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, si vos vas cerrando este círculo de los 46 años y haces la lectura de este presupuesto, sinceramente, rasgarse las vestiduras porque no se aprobó el presupuesto es inocuo. Como sería inocuo que lo hubieran aprobado. Es lo mismo, nada más que esto sí, si lo hubieran aprobado, le habrían otorgado a Fernández, creo yo, un crédito extremo para que hiciera lo que se le canta en materia tributaria, lo cual es grave. Lo cual es grave, porque desde el punto de vista normal, un país no puede tener una política tributaria bollante. Por ejemplo, vos sabés lo que es el impuesto al cheque. Sí. Es un flagelo. Sí, es un bochorno. En todo sentido. ¿Quién es el autor? Domingo Felipe Cavallo. Así es. Bien, entonces, vos fijate, se rasgan las vestiduras con la ortodoxia y los modelos y tiran los lazos donde venga, ¿viste? Andan a caballo con el lazo y se llevan el correo del vecino. Es así. ¿Y por qué no eliminan ese impuesto en particular? Ya que lo mencionaste, te pregunto. ¿Por qué no lo eliminan? Pero tenés que hacer toda una lectura. En Argentina, por ejemplo, vos sabés que si vos tenés una vaca y los precios de la vaca suben, vos seguís teniendo la misma vaca, pagás el 35% de ganancia por el precio de la vaca que subió. Claro, sí. Pero si yo te hago el inventario de las desgracias, es infinito. Sumale a eso la existencia de Cristóbal López, Mercedes Marcó del Pon, que era una persona de bien, metida en este fandango espantoso de sancionar a los tipos que descubrieron lo que es obvio, un chico de primer inferior. Pero ¿sabes qué? Si vos sos un bono tributista y te equivocaste, me refiero a mí, puedes tener 200.000 mangos hace 4 años metidos en la DGI y no lo puedo usar ni siquiera para pagar los impuestos. Su plata. Y lo mismo pasa con miles de empresas. Son organismos
que están cooptados por la inutilidad. El Banco Central, la aduana particularmente, y la DGI. La Argentina necesita una renovación sanguínea, pero no que sea tan enfático, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien. Cuando hablan de reforma tributaria, tiene que empezar por reformar los organismos que la custodian. ¿Cómo se puede enarbolar la palabra tributación una administración de impuestos que tiene una evasión del 50%? Así es. ¿Para qué están esos tipos? Es decir, vos y yo sabemos la evasión, vamos por la calle y la vemos. La evasión camina por la calle moviendo la cola. Sí, claro, hay que ir por la calle de Avellaneda en Buenos Aires, claro, o ir a 11. En cualquier verdulería, porque con el asunto de que los pequeños hermosos, small is beautiful, resulta que los únicos evasores son las grandes empresas, que muchas lo son, pero por la parte de la canilla de abajo se filtra la guita del mundo. Sí, claro. Nadie recibe una factura en la verdulería, en la carnicería y en la panadería. Y ahí hay IVA, en todo. Y ganancia del tipo que está ahí. Y en confiterías cercanas a la Casa de Gobierno también me ha pasado que no me han dado factura. Pero por supuesto, porque es una aquelarre, porque los pibes de la DGI, además, para colmo de males, obra también de Domingo Felipe Cavallo, vos sabés que no solo cobran un sueldo, sino que cobran el porcentaje de lo que recauda el organismo. Lo mismo le pasa a la aduana. Es una locura. Es una locura. Entonces, mirá, Carlos, las cosas que hay para discutir y pensar, chiquititas en la Argentina. Chiquititas. Sí. El presupuesto, que no se rasgue la vestidura, lo que hizo es un mamarracho, de verdad te digo, es un mamarracho. Todos los presupuestos son un mamarracho. ¿Vos sabés cuántas son los miles de renglones que tiene un presupuesto? ¿Vos crees por casualidad que alguien sabe lo que dice cada cosa? Es imposible, porque si lo que tiene esta sociedad es que no participa. La gente es socia del Automóvil Club, pero nunca votó. ¿O vos conocés a alguien que haya votado en el Automóvil Club? Es cierto, nunca. Bueno, entonces una sociedad que no participa no tiene derecho a la queja. Nosotros estamos entregados. La cultura de la participación fue destruida en Argentina. ¿Por qué? Bueno, por la utilidad de los que deciden. Ahora escucha, Carlos, si vos no tenés una planificación estratégica, no tenés una planificación plurianual y el presupuesto es un mamarracho, la Argentina está a la deriva completamente. La Argentina está a la deriva hace largo rato, Carlos. Sí, Mario. Perdona, Mario, te permito decir esto. El pico de la pobreza se tocó en 1988, 89, 55%. Luego bajó a 20 con el compañero Menem. Con el compañero Menem subió a 40 y pico. Luego bajó con el compañero Kirchner a 25. Y luego subió a 45. Si vos haces la media, nunca bajó de 25. Pero ¿sabes qué? En el año 70, 74 y para adelante era el 4%. Hoy tenés 20 millones de personas en la pobreza y la Argentina, entre el 74 y la fecha, creció en 20 millones de habitantes. Es decir, es un país que dedicó el 100% de su crecimiento poblacional a ponerlo en la pobreza. ¿Cómo no va a ser un barco a la deriva? Sí. ¿Pero cómo no lo va a hacer? ¿Qué político está mirando la realidad? ¿Por qué ventanas tiran? Vos como yo sabemos que esto lo sabemos hace rato. Sí, claro. Esto es dramático. Esto es dramático porque tampoco... la realidad es dramática. Son pequeñas cosas. Yo te conté de menor a mayor, te hablé de la inutilidad del personal de la DGI, que ni siquiera salen acá a buscar la evasión. Le pagamos muchísimos sueldos extraordinarios. Es la realidad. Decíamos una reconversión profunda de la gente que está en la administración pública. Ese ejército que se multiplica en las provincias. Esa provincia de Chubut donde quemaron la legislatura pasó durante la gobernación de Carlos Maestro de 20.000 trabajadores en la administración pública, que fue ayer nomás, a 80.000. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar eso? ¿Vos crees que sirve para algo los 60.000 adicionales? Definitivamente no. No, claro. La pandemia fue una demostración extraordinaria de la enorme cantidad de gente que está de más. Yo no pido que echen a nadie, sino que sepamos que hay planeros con traje y corbata y planeros en la calle.
pero que hay un límite, la sociedad tiene un límite. Si no encontrás un modelo productivo, una jerarquización del trabajo y de los valores, es imposible. Es imposible. Veamos un poquito eso. Te iba a preguntar por otras cosas, pero me gustaría detenerme un poquito en esto. Es indudable que los países se sostienen en sus mercados internos, pero es absolutamente estratégico la exportación. Porque lógicamente además fortalece al propio productor, sea industrial, sea productor agropecuario o brinde servicios. El mercado interno le sirve, pero se fortalece hacia afuera y redunda en beneficios hacia adentro, genera divisas con las cuales poder sostener el crecimiento futuro. ¿Dónde dirías vos que habría que hacer hincapié en la economía argentina? En el área de, por ejemplo, manufacturar nuestros productos agropecuarios para que surjan con más valor, o hacer hincapié en los servicios. ¿Cómo ves vos la influencia del tipo de cambio, que también a veces está alto, a veces está bajo? ¿Cómo ves vos esto como para una articulación de futuro? Bueno, mira, sin ninguna duda que, a ver, ¿vos has jugado al Scrabble? Yo no, en particular no. ¿Pero sabés qué es? ¿Vos decís la formación de palabras? El Scrabble, sí. Sí, lo he jugado. Bueno, y yo te doy 2 letras. ¿Vos podés escribir una palabra? Sí, no. Nada más. Nada más, sí. Pero lo digo, tener por lo menos 10 o 12 letras. Uh-huh. Bueno, las letras, en el modelo económico, es la de diversificación. Una economía no puede funcionar con pocas letras. Claro. No hay economías ricas basadas en un solo producto. Uh-huh. Salvo que me hables de los árabes y el petróleo. Sí. Bueno, tenés la sangre, sos el dueño de la jeringa, bueno, es un caso excepcional. Uh-huh. Pero la realidad es que las economías requieren de una cierta diversificación. La Argentina comenzó ese proceso mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás. Te podría decir con Julio Argentino Roca, para ponerme bien polémico, ¿no? Bien. Pero ocurrió algo tremendo. Después de tener la década de mayor crecimiento económico, 1964-1974, después de las 3 décadas de Roca del siglo XIX, que crecieron por el enorme aporte de capital británico y por el enorme aporte de mano de obra, uh-huh. En la década de mayor crecimiento de la historia argentina es la década 64-74. Esto, por supuesto, lo puedes consultar donde se te dé la gana, pero es así, es un dato. Bien. Momento en que la Argentina comenzó un proceso extraordinario de exportaciones industriales. Si te lo dije antes, perdóname, a veces me repito. La empresa Fiat en Córdoba, en el año 72, mandó 10.000 motores Fiat 128 a Europa, fabricados en la Argentina, de Córdoba a Europa, no de Milán al resto de Europa, de Córdoba. Uh-huh. La Argentina en el año 72 era el tercer proveedor de zapatos de cuero de lujo a los Estados Unidos, primero Italia, después Francia, después la Argentina. No quedó ni la sombra de eso. ¿Por qué? Bueno, porque ocurrió, y esto obviamente es dramático, se instaló una fe, una convicción, un paradigma, que aún alumnos míos lamentablemente lo repiten como un sonsonete, que vos digas qué tipo insistente, pero que eso explica mucho, que consiste en el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones. La palabra agotamiento remite a una mina, a una cantera, a un pozo de agua. Sí. Obviamente. El proceso de sustitución de importaciones, vos podés decir quería cambiarlo, tenía trabas, tenía problemas, pero agotarse, ¿qué quiere decir? No quiere decir absolutamente nada. ¿Sabes lo que quiso decir? Quiso decir que la Argentina cambió el eje dominante de su actividad. Uh-huh. Durante la oligarquía, el proyecto Roca, los intereses de la producción agropecuaria orientaban el gobierno, y la Argentina crecía. Sí. Después de los 30, los intereses de la producción industrial con Perón y hasta Perón orientaban la política económica. Decíamos, sí, si la industria automotriz va, todo va. Uh-huh. Cuando cayó ese ciclo, ¿sabés quiénes pasaron a gobernar? Los nuevos ricos, los dueños de las concesiones, los jerarcas soviéticos que se quedaron con las empresas del Estado argentino. Digo jerarcas soviéticos porque todos ellos, si vos buscás en su biografía, eran crotos,
no eran millonarios, ninguno de ellos, era gente pobre, pero ¿sabes qué? Al manotazo del sector público son las fortunas que hoy todo el mundo admira, son refinadísimos. Cuando se mueren, vos ves los obituarios en La Nación y son páginas y páginas de tipos que reconocen en esas personas, no sabes cuántas virtudes excelsas, las reglas del petróleo, los teléfonos, los bancos, todo lo que había acumulado la historia argentina. Y ahora vos fíjate qué paradoja, ese modelo, los tipos pesando sobre el Estado, es un modelo que procura primero un tipo de cambio bajo. ¿Sabes por qué? Porque ellos ni exportan ni importan, tienen una barrera natural, lo que hacen solo se hace acá. Claro. No te puedes conectar a la electricidad de Uruguay, estás acá. ¿Sabes qué? Las utilidades las pueden exportar con tipo de cambio bajo. ¿Qué es lo que hacen? Claro. Esa es la patria contratista, la oligarquía de los concesionarios que dominan la Argentina. Tipos cuya cultura no es la del ganadero que se rompió, digan lo que digan, el lomo peleando en el campo, o el industrial que se mató en la fábrica peleando en la industria. No, son los que pelearon en el escritorio. Pepe Valija. ¿Me explico? Sí, tremendo. Sí, es muy buena explicación. Esos son los tipos que te gobiernan. Esos son los tipos que te gobiernan, Mario. Esos son los tipos que entrevistan. Eso es el establishment. Es tremendo. ¿Y por qué los gobiernos populares remitiendo los gobiernos populares? Pero imagínate, ¿quién le vendió el PFG nazi? ¿Quién le vendió el Banco de Santa Cruz al que nazi? Popular de las pelotas. Es una palabra que no deberían usar. Está bien, la usé yo, pero no sé cómo llamarles, gobiernos que emergen del voto. La marca de Coca-Cola es insustituible. Vos podés poner adentro lo que quieras, mientras tenga la carpeta colorada te la van a comprar. El peronismo es una marca que rinde votos. Vos sabés, porque lo conocés, si Perón estuviera vivo, cuando murió, lo dijo con toda claridad, no tengo herederos. Los conocía. ¿Por qué crees que los despreciaba? ¿Vos sabés que cuando Helber lo quiso nombrar a Gómez Morales, presidente del Banco Central, ¿sabés lo que le dijo Perón a Duilio Brunello, que llevó la carta avisándole que le iba a nombrar a Gómez Morales? Lo va a traicionar. Así de claro. No se los bancaba. A los que reivindicaban su presencia en el 55, Perón no se los bancaba. De eso te doy fe, porque yo lo viví. Lo viví al lado, No soy un tipo que te diga, si querés te muestro la foto al lado del general, Yo no hago cartel de eso, pero yo estaba ahí. Sí, me consta, yo tengo edad como para acordarme también. Mira, realmente los peronistas son una desgracia, como personas. No el peronismo como doctrina, ni el pueblo peronista que lo sigue. Yo siempre he dividido tres cosas, ¿no? El pueblo peronista, que obviamente persigue, con amor histórico, banderas que hacen al crecimiento de la sociedad, y va en esa marcha. Están en los intermedios, que nunca sabés hasta qué punto están tan comprometidos con un lado o con otro, pero además, arriba están los que nunca fueron. Repasá quiénes fueron los ministros de Economía del peronismo y decime uno solo que había sido peronista. Claro. Decime uno solo, no lo vas a encontrar. ¿Qué te parece? Qué fenómeno. Sí, porque ¿sabés por qué? Como Carlitos Corach, un ex-PC, un gorila de aquellos. El peronismo es un salvoconducto a la felicidad. Vos entrás, escalás y gobernás y te mudás. Hay que recorrer Recoleta, los edificios más bonitos. ¿Sabés qué pasa? Tengo la desgracia de conocerlos a todos. Claro. Ahora hay algunos que son hasta cabañeros, después de haber puteado contra la oligarquía. ¿Me explico? Es terrible lo que decís porque, claro, es la verdad, pero al mismo tiempo es desolador. ¿Pero cómo no va a ser desolador? ¿Qué podemos esperar de la conducción en cabezas como la cabeza empresarial que te acabo de relatar y la pseudo cabeza política que te acabo de relatar? Son papelones, son cosas tristes. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la Argentina está plagada de posibilidades. Simplemente que necesita gente joven, no comprometida con el pasado, que reconozca además, sabes que la historia es una tradición. Vos no te podés cagar en Roca. No viviría nadie en Puerto Madryn si Roca no hubiera estado ahí. Sí. No tienen ni idea lo que dicen. Sí. Repite. Como por ejemplo ese famoso autor de La Patagonia Trágica, que lo que es trágico es que él
a sus hijos, los mandó a estudiar en Alemania a la casa de Lothar Kraft. ¿Sabés quién es Lothar Kraft? El presidente de la Fundación Konrad Adenauer. Es decir, la izquierda se fue al carajo cuando se trató de custodiar la seguridad de sus hijos. ¿Me explico? Sí, yo te podría contar cosas también, pero no las voy a contar hoy. Bueno. Pero otro día personalmente te voy a contar. Pero comparto eso que decís vos. Lo cierto es que entonces las potencialidades de la Argentina están, pero es indudable que falla la élite, por llamarle de alguna manera, empresarial, porque efectivamente totalmente. Falla también la élite política, falla la élite gremial, porque en realidad la clase trabajadora no tiene hoy gente que esté pensando en términos de proyecto nacional. Y falla la intelectual. Y falla la intelectualidad. ¿Qué pasa con el mundo académico? Que el mundo académico tampoco nos está ofreciendo, salvo honrosas excepciones. Yo me compré el libro de Eduardo Conesa, que es bastante interesante, pero salvo honrosas excepciones, no se encuentra con que el mundo intelectual académico le esté ofreciendo a la Argentina una salida. No, bueno, yo soy de los que creen que la Argentina no está pensada. Por eso lo que te estoy diciendo por ahí te llama la atención, pero obviamente yo estoy seguro que vos lo sabías, pero al decirlo así de esa manera categórica te llama la atención. Pero la Argentina no está pensada y no está escrita, está mentida. Por ejemplo, cuando hablan de la década ganada de Néstor, yo siempre la llamé la década soplada, porque soplaba el viento para que crezcan y soplando se la llevaron también, claro. No nada. Nos hemos ido mintiendo, los intelectuales se han dedicado a justificar los horrores del presente, siempre. No hay pensamiento. Lo hubo antes, tipos como Bunge, Jaureche, Calabrini. La Argentina tuvo pensadores la Gran Siete pensando en la Argentina, imaginándola, más allá de las posiciones que tengamos que podemos coincidir o no, pero había un pensamiento vigoroso. Y hoy por hoy no. Hoy por hoy los trabajos académicos de la universidad están destinados a microscopía histórica, ¿viste? La vida de Dorrego, cosas así. Está bien, muy importante, pero digamos, hubo una biografía, está bien, haremos. Sería muy bueno conocer, por ejemplo, la proyección demográfica de una Argentina en que las chicas de la villa a los 30 años son abuelas y las chicas de la clase media a los 30 años todavía no tienen un hijo. Si vos proyectas eso y tenés el 60% de los niños en la pobreza, no se espera en los próximos 15 años el 80% de los niños en la pobreza. Sí. Eso se llama proyectar demográficamente. Así es. Es increíble que nadie, como decía Perón, pello en su matén, para llamar la atención, porque, pero claro, vos me vas a decir, si nadie tiene un proyecto que enamore, la sociedad no se va a organizar. Mira, yo soy los que cree que los liderazgos son hijos de los programas o de los proyectos. No existe el líder anterior a un proyecto, estoy absolutamente convencido de eso. Lo digo en el caso de Perón, porque vos lo sabés perfectamente, todo lo que Perón sostuvo había estado escrito 5, 6, 7, 8 años antes, y un montón de tipos lo entendieron de taquito y lo siguieron y él pudo ejercer un liderazgo que otro tal vez no hubiera podido. Lo mismo ocurrió con Frondizi, otro tipo lo escribió, otros tipos lo escribieron, había un programa, había un pensamiento. Entonces si hay pensamiento, es decir, si hay una doctrina, ahí el liderazgo se puede ejercer. Ahora, ser líder porque sos bonito, es lo que están buscando. Lo buscan al chico Lustó porque es alto y tiene rulos, y es un pibe que votó la 125, fue ministro de los 15, ministro de Scioli, ministro de Felipe, y ahora se iba a afiliar al Partido Socialista y ahora es radical. Bueno, ¿qué querés que te diga? No es normal, ¿no? O es riguroso, lo que decís es así, es rigurosamente así. Pichetto que obligaba, vote ya la 125, o te olvidaste de eso, que era el jefe de la bancada. O todas las cosas que critica Pichetto ahora, el pobrismo y las pelotas, ¿quién las votó en la Argentina? ¿Quién hizo el kirchnerismo? ¿Magoya o Pichetto? Sí. Pero nunca van a reconocer su culpa. Todo está bien. Si vos decís, argentino, me equivoqué, como Patricia, por ejemplo, dice, argentino, yo soy demócrata, cuando era joven mataba gente por el socialismo. Decilo de cara al Frente March, a ver quién te sigue. Porque es muy fácil ocultar lo que uno es, ¿eh? Sí. La vida es trayectoria. Y nosotros estamos haciendo liderazgos de caras bonitas que dan. Y te lo digo con conocimiento, porque sé perfectamente que los que llaman, ¿sabes por qué llaman? Porque tienen rating. ¿Y sabes por qué tienen rating? Porque dicen cosas que movilizan.
no qué piensan. No se le cae una idea a Pichetto, no se le cae una idea. No sabe qué es el capitalismo, no sabe qué es el derecho de propiedad natural de propiedad secundario en la doctrina social de la Iglesia desde el tiempo de María Castaña, porque la doctrina está escrita, está en el catecismo además, imagínate vos los años que tiene. Es un ignorante, y el tipo habla con solvencia. Pero ¿sabes por qué? Porque está construyendo un personaje. Milei es un personaje, Pichetto es un personaje, y el tipo Lustó es un personaje. Construimos y Cristina y la chica Patricia es un personaje. Estamos construyendo personajes. Es así. Sí. Es así. Y Cristina es un personaje, construido por ella, sin ningún problema. La abogada exitosa, en juicios ganados en una ciudad en la que el juicio más grande haber sido una dentadura postiza. Y dudo equivocarme en lo que digo. ¿Cómo puede ser abogado exitoso en una ciudad que no tiene juicios? Todos empleos públicos, todo pobre. Por favor, es demasiado. ¿Qué querés que te diga? Es demasiado. Sí. Perdóname, No, pero está muy bien, Estamos llegando a la Navidad y nuestro Señor nos llama para que hagamos la reconversión, confesarse, hacer examen de conciencia y propósito de enmienda, sobre todo eso. Sí, pero aparte si no tuviéramos conciencia de esto, no podríamos intentar por lo menos resolver o apuntar a resolver estos problemas. ¿Cómo ves la relación de cara a estas conversaciones que mantuvo el presidente con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional? ¿Vos ves que es imprescindible que en el corto plazo haya un entendimiento? ¿Crees que es relativamente indiferente? ¿Crees que puede haber alguna crisis de naturaleza cambiaria como auguró? Porque también esto llama la atención, ¿no? Tipos que han fracasado como Nicolás Dujovne nos dan clases de economía a través de Clarín, ¿no? Por favor. Ese chico es un impresentable. Pero bueno. Impresentable. Ahora, contame. Sí. ¿Vos ves en el horizonte algo que pueda ser grave? Yo creo que esta es una obra de teatro en la que el argumento central es espérennos que vamos a arreglar. Entonces van distintos actos, sube un actor, insulta a unos actores, baja a otros, sube, los abraza. Creo que todos están contestes en que claramente la necesidad de tener algún acuerdo es absolutamente imperiosa. Y eso va a ocurrir. Ahora, el tiempo, por supuesto, tiene límites, porque hay momentos en los que la Argentina puede no tener lo suficiente como para desembolsar lo que estamos obligados por el programa anterior. O sea que eso, antes de que eso ocurra, un waiver, una salida, un perdón tiene que ocurrir. Para el fondo, esto es claramente un problema que no se puede resolver desenganchando a la Argentina. Claro. Eso no va a ocurrir, porque sería un precedente dramático. Sería más para el sistema de Bretton Woods, se hace pelota el sistema de Bretton Woods. Ahora que entraron China y Rusia, y vos vas a sacar a estos argentinos del fondo del tacho y arman este quiloto, no lo veo que quieran hacerlo y que no extremen las posibilidades. Ahora, te encontrás con un grupo de gente que más allá de la vocación, yo creo que Guzmán quiere. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra cosa es saber. Y yo creo que no tienen mucha idea. No tienen mucha idea, en general, de lo que hay que hacer. Te lo digo de verdad, Mira que es un chico que estudió, está en una muy buena universidad americana, no es profesor de Columbia, eso es falso. Es la primera vez que gana un concurso como titular, la acaba de ganar en La Plata, reemplazándolo a Daniel Heyman, un gran economista, que lo asesora, pero no es un académico, y aunque no fuera, vos sabés que una cosa es la academia y otra cosa es el policy maker. Para ser policy maker, tenés que tener el conocimiento de los actores y lograr la confianza de los actores. Ahora, como vos sabés, la confianza se logra en tiempo de conversaciones y gestos y actitudes permanentes, y este chico no las tiene. No las tiene porque es un tipo cortito, ¿viste? Muy suavecito, no convence, no tiene fuerza. No es imprescindible tenerla, pero la verdad es que no tiene nada en la mano que le ofrezca algo a alguien. Vos mirás, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Y yo creo que se puede hacer muchísimas cosas. Gestos que te pueden brindar un horizonte de verdad. Por ejemplo, provocar la convocatoria a la congelación de todo el empleo público. Eso es fácil. Por 10 años.
Bueno, eso generaría en todo estado, y en nacional e internacional, un gesto de, bueno, andamos. Revisar la locura de esas jubilaciones otorgadas a gente de altos ingresos, sin haber aportado. Uno te hace una idea de la cantidad que son. Alito Guadalli los calculos cerca de 1 millón de personas. Eso solo son 30.000 millones de pesos por mes. Son 390.000 millones de pesos por año. No es mucha guita, pero es guita. Sí, claro. O los cientos de miles de jubilados por discapacidad que caminan, juegan al fútbol, tienen todos los dientes y leen a 50 metros de distancia. Eso existe, Mario. Sí, claro. ¿Por qué no se cuida? Yo cuando entré en política me decían que el doctor Juan B. Justo, yo había entrado al Partido Socialista, que Juan B. Justo miraba renglón por renglón los gastos. Y había algunos gastos, por ejemplo, que él entendía que eran superfluos y que eran pequeños, pero que había que eliminarlos del presupuesto porque en definitiva era una carga pública que no merecía que el sostén de la población tuviera un mal gasto. Ahora, ¿por qué en estos momentos es tan, digamos, irresponsable la asignación de recursos, gastos cuantiosos que no se sabe de dónde van a salir esos recursos, emisión irresponsable? Sí. Yo te vuelvo a decirte lo que te dije antes porque es de explicación. Si vos no tenés un programa, no tenés liderazgo. Y si no tenés liderazgo, tenés compartimentos estancos. No podés tocar la cantidad de pilotos de aerolíneas. No podés bajar las jubilaciones insólitas de gente que nunca aportó y es multimillonaria. No podés hacer nada porque no tenés liderazgo. Se te para de mano cualquier pedorro y vos te vas a barajas. ¿Me explico? Sí. Porque acá manda cualquiera. Porque no hay liderazgo. El liderazgo se construye con un programa, y con un elan vital, a lo grande. No es que a Perón le iba a pasar una cosa así. ¿Vos sabés que Perón firmaba por decreto a los maestros? Los maestros se designaban en la época de Perón con la firma de Perón. ¿Sabías eso? No lo sabía. Bueno. Imagínate si iba a estar otros tiempos. Mirá si iba a estar no, liderazgo. Reconocimiento de una jefatura moral. Claro. Y eso es muy difícil, un país que lo pierde. Mirá la de Merkel. Es un caso concreto. Total. Sí, claro. Pero parece que fuera otro mundo respecto a la Argentina. Sí, pero es que la Argentina también fue a veces eso. Sí, pero hoy no se ve tampoco en ningún gobernador, se ve, digamos, porque uno pensaría, algún gobernador... No, son todas personas que están pensando realmente en su suerte personal, que están pendientes de un hilo, están al socaine de los vientos, viven intoxicados de encuestas y de opiniones que hacen los encuestadores y creen que van para acá, van para allá. Es decir, no es que ellos quieran ir a algún lado, tratan de acomodarse para dónde va la gente. ¿Entendés? Entonces es imposible ir. Suponete que vos vas de viaje a París, estás decidido a ir al Museo Picasso, pero toda la gente está yendo, no sé, para el Museo del Louvre. Y vos vas detrás de la gente, entonces no vas al museo que querías ir, vas a otro lado. Y eso es lo que pasa en la Argentina. Es muy buen ejemplo. Carlos, el tiempo se nos ha ido, la verdad que siempre se me pasa volando y me encanta charlar con vos. La verdad es que es muy sustancioso todo lo que decís, pero bueno, hoy hasta aquí hemos llegado y seguramente próximamente volveremos a hablar. No tengo otra cosa más que mandarte un abrazo, desearte feliz Nochebuena y buena Navidad. Y la mejor Navidad que puedas, Nochebuena, y por la tolerancia para estos abruptos entusiastas. Muy bien, pero muy útiles. Bueno, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Carlos Leiva, es mucho más que un economista, Carlos Leiva. Carlos Leiva es un académico, un intelectual, un hombre de enorme cultura, de enorme trayectoria, es decir, es un caso único. Y son personas que han acumulado una sabiduría que tanta sabiduría nos muestra la situación difícil en la que nos encontramos en la Argentina, pero lógicamente siempre tenemos el corazón dispuesto para agudizar la inteligencia y buscar una salida frente a un panorama que no es del todo alentador, como ustedes lo han escuchado. Bueno, vamos a ir a la tanda de la radio y después seguimos aquí en la